Hola, mi nombre es María Camila Osorio y les voy a contar un poco acerca del texto introductorio del libro Tener o Ser. Básicamente este consiste en la gran promesa industrial, su fracaso y sus nuevas opciones. El progreso industrial hizo creer que estaba a punto de lograr una producción ilimitada y por lo tanto un consumo ilimitado. Entonces esa gran promesa se basaba pues en un progreso ilimitado. Como se creía que iba a haber una producción ilimitada, también se creía que iba a haber una libertad absoluta y una felicidad sin restricciones. Pero la época industrial no pudo cumplir esta promesa. Y cada vez más la gente se daba cuenta que la satisfacción de los deseos no producía bienestar, que el progreso económico estaba cada vez más limitado por las naciones ricas y que el progreso técnico estaba poniendo en ciertos peligros a la naturaleza. Entonces, ¿por qué falla la gran promesa? Bueno, primeramente por las contradicciones económicas del industrialismo y principalmente por las dos premisas, que la primera era que la meta de la vida era la felicidad y la segunda que decía que el egoísmo y la avaricia producían armonía y paz. Bueno, con respecto a la primera premisa, que fue fundamentada también por el filósofo griego Aristipo, que decía pues que la meta de la vida era satisfacer los deseos del hombre. Y este concepto surgió cuando pues la ganancia dejó de significar ganancia del alma y se convirtió en ganancia material, o sea, ganancia económica. Entonces la segunda premisa también es igual de errónea que la primera, porque mientras todos queramos y deseemos tener más, se van a crear más clases y más guerras. Y por lo tanto se puede decir que la avaricia y la paz se excluyen mutuamente. Entonces, había una necesidad de un cambio humano, una necesidad económica. Entonces llegaron dos economistas y concluyeron que pues tenía que haber unos cambios tecnológicos y económicos para poder evitar la catástrofe mundial y que esos cambios económicos solo eran posibles si había un cambio en las actitudes y los valores del hombre hacia la naturaleza. Por otra parte, otro filósofo que decía que decía, perdón, que el, el orden social enferma y que había una necesidad de un cambio radical en el sistema social o si no se produciría una catástrofe. Entonces se dice que la supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical del corazón humano. Por último, se concluye que mientras los problemas de la reconstrucción social no le importen a los mejores científicos y técnicos, faltará imaginación para crear alternativas nuevas y realistas. Por último, quiero hacer énfasis en dos partes del texto que me parecieron supremamente importantes como modo de reflexión. La primera dice que en la vida se requerirían cambios tan enormes que la gente prefiere una catástrofe futura al sacrificio que tendría que hacer hoy en día. Y la otra que dice que nuestra búsqueda de la felicidad no produce bienestar. En nuestra sociedad somos claramente infelices, solitarios, angustiados, deprimidos, destructivos y dependientes. Entonces, esto era todo pues lo que básicamente decía el texto y ya. Gracias.